Entonces vamos a comenzar. Bienvenidas a este momento de oración y aprendizaje de nuestra comunidad de liturgia del Templo de San Patricio. Mili, bienvenida, es la primera vez que participas con nosotros. Excelente. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Y vamos a comenzar haciendo nuestra oración inicial. Para explicarte un poco la mecánica, Mili, estudiamos o analizamos y sobre todo oramos con el texto del Evangelio del próximo domingo para irnos preparando precisamente a el domingo que entra y que ese domingo no nos agarre de primera instancia tratando de oír, entender y captarlo mejor, sino que por el contrario, que nos sirva para nosotros poder escuchar mejor a Dios con la meditación que iniciamos en el transcurso de la semana. Entonces, para ello vamos a leer el Evangelio del próximo domingo. Estamos aquí reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias porque nos has llamado esta noche a tu encuentro, a conocer un poco más de ti, a escucharte con tu misma palabra que nos has enseñado y sobre todo a entender un poco más a los frutos que has dejado en el mundo a través de los santos, para que a semejanza de ellos podamos nosotros dar fruto en esta tierra. Te pedimos por todos los que no han podido reunirse en esta noche, por todas las personas necesitadas, por todos los enfermos, por todos aquellos que necesitan de ti. Escuchemos el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía, curando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey,
se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a regresarlo y se los voy a enviar al grupo para que lo puedan leer nuevamente. Se está enviando. Es el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15, si alguien lo quiere leer en su Biblia. Bienvenida, Esther. Y voy a hacer ahorita un momentito de silencio para que puedan releer el Evangelio. Ya lo tienen ustedes en el chat, en el WhatsApp. Y quien no lo tenga, bueno, lo tenemos aquí en la pantalla. Bienvenida, Esther. La mejor manera de orar es utilizando la Sagrada Escritura. Y hay muchas formas de hacerlo. Desde lo que llamamos lectio divina, en donde analizamos lo que el texto dice antes, lo que dice el texto, lo que me dice a mí y a lo que me compromete, que es todo un proceso. Seguramente lo veremos más adelante. Ya hemos hecho pequeños ejercicios de lección divina para que nos ayude a orar la Sagrada Escritura, pero hay una forma más reducida, más práctica para eventos como este, o a veces para cuando llegamos y no hemos leído el Evangelio y estamos escuchando al Padre proclamarlo. Y es tomar el texto y ya sea tomar una
o varias de las partes que está integrado, que a mí me llamaron la atención, y tratar con eso que me llamó la atención de entrar en un diálogo con Dios, con Jesús, para entender por qué me llamó la atención. ¿Qué es lo que me hace sentir, vivir o querer hacer? Y por lo tanto me llamó la atención. Entonces vamos a empezar. ¿Quién quiere comenzar a aportar algo? ¿Algún fragmento del Evangelio que le llamó la atención? ¿Algo que quisiera destacar? ¿O qué le hizo sentir el Evangelio en general? ¿Con quién comenzamos? Mili, ¿quieres comenzar? Sí, si gustas. Por favor. Buenas tardes de nuevo. Bueno, este pasaje para mí es como muy representativo, es como de los que más tengo grabados en la memoria. Si bien me confieso que no he sido muy hábil para leer la Biblia así como con disciplina, pero este pasaje me recuerda muchísimo ese momento como de abandono en la voluntad de Dios y en esa confianza en Dios. Es como decir que nada te preocupe si alcanzas o pasa o alguna situación sucede, porque Dios va a estar ahí. Es como decir que no confiemos en las fuerzas de nosotros mismos, como seres humanos, para poder hacer o lograr cosas en la tierra, sino que siempre tengamos presente que hay un ser superior en el que podemos confiar cuando las cosas terrenalmente o a nivel humano no se pueden lograr. Entonces, bueno, ese es como la magnitud del sentido que le tomo a este pasaje. Muchas gracias por compartir, Mili. Sí, muy bien. Muchas gracias. Esther, ¿quieres comentar algo? Sí, Marco. Bueno, a mí me llama la atención pues la poca fe, o sea, de los discípulos, porque dicen, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? O sea, no sabían quizás lo que iba a acontecer, lo que iba a hacer el Señor Jesús. Y pues a mí me llamó eso, que tenemos que confiar en Él, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros, el momento y en el tiempo. Y aquí yo lo tomo como que debo de tener fe, debo de entregarme a Él, ponerme en sus manos y que Él dirija nuestra vida. Yo siempre tengo una palabra, digo, con Dios, mientras esté con Dios, todo lo tengo. Sin Él no soy nada. Muchas gracias. A mí me llamó eso la atención, Marco. Muchas gracias, Esther. Sí, excelente, es correcto. Rosalinda, ¿nos quieres comentar? Soy Rosaura, Marco. Ah, Rosaura, perdón, es que como dice Rose, no sé si es... Es que así me ponen aquí en la casa también, pero ya no me dijeron Rose por Rosalinda. Ajá. Pero soy Rosaura. Muy bien, Rosaura. Dime, coméntanos. Bueno, a mí también me llamó la atención también, bueno, ese evangelio también me gusta mucho porque, bueno, como dice Esther, es confiar en Dios, o sea, Dios en ese evangelio pues nos da a saber que aunque dudemos, aunque no creamos, como dudaron de cómo iban a poder dar de comer a tanta gente, y Dios en esa paz y en esa tranquilidad pues les demostró que se puede, que si confiamos en Él todo se puede solucionar, sea lo que venga a nuestras vidas, sea material, sea espiritual, sean acontecimientos, Él siempre va a estar con nosotros, y estando Él con nosotros, pues como dice Esther, nada nos va a faltar, todos estaremos bien y en paz con Él. Eso es lo que me llamó la atención, Marco. Bueno, lo que me gusta de ese evangelio. Muchas gracias, Rosaura. Gracias por compartir. Sí, Cintia. gracias. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Ok, bueno, pues a mí este evangelio, aunque bueno, ya van varias veces que lo hemos escuchado, me encanta que Jesús, nuestro Señor, siempre está al pendiente de nosotros en todos los sentidos, no solamente en el área espiritual,
como pan de vida, sino también se preocupa aquí por esta multitud de gente que sabe que no ha comido. Entonces, hasta en esos pequeños detalles está Él presente y se hace presente para aliviar nuestras necesidades de todos tipos, físicas, corporales. Él está ahí presente. Y una de las cosas que más me gusta también de este evangelio es que Él siempre nos hace partícipes. Aquí no es que Él nos necesite para hacer el milagro, ni que necesite al chico para hacer el milagro, sino que realmente nos hace partícipes, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién tiene algo que pueda cooperar para poder alimentar a tanta gente? Y después Él se hace cargo de todo, ¿no? Se hace cargo de la multiplicación de los panes y los peces, pero siempre está pidiendo nuestra cooperación, ese granito de arena que nosotros podemos aportar con fe para que se produzca el milagro, ¿no? Siempre está esperando de nosotros nuestra nada para Él hacer su todo. Muchas gracias. Pues sí, todo esto que han dicho ustedes es muy, muy cierto. Pero déjenme compartirles que este pasaje tiene algo particular. Lo primero es, ¿alguien se acuerda en qué ciclo del año litúrgico nos encontramos? Son 3 ciclos, A, B y C. ¿En cuál estamos? No sé, ¿en el C? No, estamos en el ciclo B. B de bueno. ¿Y qué evangelio o a qué evangelista se escucha en el ciclo B? Porque eso es lo que hacen los ciclos. Nos va cambiando dentro del proceso del aprendizaje, que eso es el año litúrgico, y nos va llevando de la mano de cada uno de los evangelistas para que vayamos conociendo todo el misterio de la salvación desde esos 4 enfoques. Entonces, en el ciclo B se lee a Marcos. Y ya estoy viendo a Esther con la cara de duda y dice, pero si acabamos de leer a Juan, ¿alguien sabe por qué? No se le escucha, Ofelia. Perdón, me imagino que porque como lo leemos de una semana adelantada. No. No. No tiene nada que ver con que sea de Juan o de Marcos. La realidad es que el evangelio más cortito es el de Marcos. Y para abarcar todo un año, que abarca los 12 meses del año, no de enero a diciembre, pero son 12 meses, es insuficiente el evangelio de Marcos para utilizarlo todos los domingos. Entonces se combina normalmente con el más grande, que es el de Juan. Este milagro, curiosamente, como ustedes bien lo dijeron y como Cintia comenzó, es de los más conocidos. Hay canciones, muchas veces se ha proclamado, es el que más se nos queda a veces en la mente, porque es un milagro grandioso que abarca más de 5,000 personas, ¿verdad? Pero es el único, bueno, no es el único, es uno de los pocos que se repite en los 4 evangelistas. Pero el que da mucho más detalle, y por eso se utiliza, es el de Juan. Y yo quisiera que reflexionáramos en 3 puntos específicos de este evangelio, para que nos ayude a hacer oración. Primero, en la soledad y la multitud. Si recordamos el evangelio que nos habla de los 5 peces y los 2 pescados,
para los que llegaron un poquito más tarde, habla tanto de la soledad como de la multitud. Estaba Jesús en la multitud y a la multitud le dio de comer, pero esa multitud después lo empujó a irse a la soledad para retirarse a orar. Y muchas veces nosotros hacemos eso por el ruido del mundo, por las actividades cotidianas, por todo lo que nos aqueja, empujamos a Dios lejos de nosotros y nos vamos con la multitud. Cuando realmente lo que deberíamos de hacer es unirnos a Él en la soledad de la oración para poder dialogar. Y la oración no tiene que ser una repetición de un rezo. Ya vimos que puede hacerse con el Evangelio, puede hacerse con la contemplación de un amanecer, de un anochecer, de una flor. Y eso es abstraernos del mundo para entrar en la soledad de la comunión con Él. Segundo, el poder y el servicio. Jesús podía haberles dicho a todos los que estaban ahí reunidos, bueno, ya acabamos, váyanse a buscar qué comer, que Dios los acompañe. Sin embargo, les dijo a sus apóstoles, ¿qué vamos a hacer? Y les estaba pidiendo muestras, precisamente como Mili y Esther dijeron de su fe, que tanto creían en que se podía hacer algo estando ahí Jesucristo, el profeta que esperaban. Él sabía perfectamente qué hacer y sin embargo les preguntó. ¿Se acuerdan qué dice el Evangelio? Y aquí es cómo Jesús sirve a través de su poder. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como servidores del altar? Estudiar, prepararnos, conocer, leer las lecturas antes de proclamarlas en el día de la misa, estudiar un poquito, que es lo que tratamos de hacer en estos lunes, de Jesús, de sus obras, de sus frutos, para con plena convicción vivir la misa de una forma diferente y saber y creer en su poder. Y sobre que las tres que me hicieron favor de participar, es parte de la forma como nosotros fuimos creados, con una lógica. Y esa lógica puede ser o de escasez o de abundancia. Y vamos a ver, los discípulos, ¿qué lógica estaban usando? ¿La de la escasez o la de la abundancia? ¿Quién me dice? De la escasez. Escasez. Ya en principio decían, ni con 200 denarios que no tenemos, les vamos a poder dar. Tenemos 5 peces y tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Y eso para qué sirve? Ya estaban pensando en la escasez. Y esa escasez es la que este mundo pretende meternos. En donde nosotros que estamos incompletos, es una realidad. Al salir nosotros del paraíso quedamos incompletos, pero nada de este mundo va a poder completarnos a nosotros, más que el mismo Creador que nos completa. Dios se recrea en su obra y por eso nos ama tanto. Pero el mundo te dice, vive hoy, come hoy, disfruta el momento, no te preocupes en el mañana, tú puedes todo, tú tienes todo. En fin, nos aparta completamente de esta idea. Esa escasez nos lleva a una actitud y una serie de acciones que
las hemos platicado algunas veces aquí, un fraile que a mí me parece muy acertado, que se llama Fray Nelson Medina, un fraile dominico, dice, tenemos un ciclo de producir, consumir y divertirse. Y entonces producimos, nos ponemos a trabajar, para poder consumir el último coche, la mejor casa, la mejor escuela, mejores lugares, mejores vacaciones, mejores todo, dejando el resto de lado. Vamos y nos divertimos y nos gastamos todo y entonces, ¿qué creen? Otra vez tenemos que comenzar a producir. Y esa cadena nos tiene tan distraídos que no nos permite meter a Dios en nuestra vida. Y siempre que tenemos o sentimos escasez, es porque necesitamos algo, posiblemente tengamos una necesidad básica. Básica es casa, comida y sustento. O es porque se desea algo diferente, o porque queremos mostrarle a los demás que tenemos más. En Estados Unidos hay un dicho que dice, el pasto es más verde en el jardín del vecino. Y es muy cierto, ese juego lo jugamos mucho. Pero este ciclo que acabamos de platicar, ¿qué nos hace? Que nos preocupemos, que tengamos enfermedades, que seamos egoístas, que no nos podamos desprender de nada, porque como sentimos que nos falta, ¿cómo me voy a desprender de algo? Y esto es mucho el tiempo, mucho el tiempo. Cintia, Ofelia, Rosaura y Alejandra, que ya tienen un tiempo trabajando con el Señor, no me dejarán mentir. Esther y Mili, que se están incorporando, seguramente han servido en otras actividades, pero se darán cuenta que el tiempo existe siempre y cuando pongamos las prioridades perfectas. Y si la primera prioridad es Dios, siempre vamos a tener tiempo para Él. Y Él nos va a permitir que cumplamos todo lo demás. Yo lo puedo decir como un testimonio vivencial. Esa ha sido la historia desde hace muchos años de mi vida. Y muchas veces lo perdemos de vista. Ya Él lo ponemos, bueno, hay cuando me sobre tiempo, hay cuando mis hijos ya no me necesiten, hay cuando ya esté jubilado, hay cuando... Y lo mejor que se le puede dar, que nos puede llegar a llevar a sentirnos completos, pues nos distrajo toda la vida. Y fíjense que son, nosotros decimos mucho, Cintia y yo, diosidencias. Hoy vamos a escuchar sobre un santo que vivió precisamente lo que este evangelio relata. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, Dios siempre nos acomoda todo cuando lo ponemos como esa frase de los abuelitos, primero Dios. Que no sea de los abuelitos, que sea de nosotros y que se la pasemos a nuestros hijos, porque primero Dios siempre es Dios. Y la otra lógica, veíamos la lógica de la escasez, la otra lógica es la lógica de la abundancia. Y esa es la que nos enseña Dios y nos ha enseñado muchas veces a través de los santos. Y nos dice, basados en el amor, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, hay que dar ese amor sin medida. Los santos, ustedes saben, muchos de ellos se han llegado a ser mártires. Unos en vida porque sufrieron inclusive estigmas en su cuerpo, y otros porque murieron pues fusilados, maltratados, colgados, quemados, en fin. Y ellos lo entregaron todo
lo que existía en este mundo terrenal por algo que valía más, que es entrar en un nivel de interiorización con Dios tal que nos permita completamente vivir como Él quiere que vivamos, poniéndolo en primer lugar. Muy bien. ¿Alguien quisiera comentar algo más que nos ayude de reflexión y de oración de esta noche? Bueno, si no, vamos a orar. Ven Espíritu Santo, guía esta oración para que se convierta en esa semilla que fructifique en obras buenas. Creo, espero y te amo. Haz que mi fe crezca, mi esperanza se fortalezca y mi caridad se multiplique. Amén. Después de este inicio de oración, para explicarle a Esther y a Mili, para ver si se animan a integrarse, tenemos un rol ahorita. Estamos en un proceso de crecimiento y el momento en el que actualmente estamos, hemos leído el Evangelio de Marcos, hemos hablado sobre el catecismo, hemos hablado sobre liturgia y ahorita estamos en medio de un proceso de aprender a través de los santos. Hoy nos tocaría ver Juan de la Cruz. Y la siguiente semana, bueno, en 2 semanas, perdón, nos tocará Luis María Griñón de Montfort, que lo dará Rosalinda. Si Esther y Mili tienen algún santo de su devoción, que no esté aquí en esta lista, con mucho gusto me dicen, me lo mandan por el chat y lo incorporamos, lo intercalamos en donde más o menos vaya. La sesión de hoy es grabada y les mando el link o la liga para que la puedan ver nuevamente y así puedan ustedes repasar algún concepto o alguna cosa que no vieron o no entendieron o no quedó claro o que tengan alguna pregunta para la sesión siguiente. Y de la charla anterior, Rosaura, que está aquí, nos dejó una tarea. Y la tarea consiste, voy a poner una pantalla blanca para que se vea mejor. Vimos a Santa Rosa de Lima. Dime, Esther. ¿Se pudiera agregar a San Juan Pablo primero? Al Papa San Juan Pablo primero. ¿Segundo? Segundo, perdón, es el Papa Juan Pablo. Sí, adelante, claro, te lo pongo. Esther. Ok, entonces, muy bien. Está anotado la siguiente sesión, lo agrego en la lista para que veamos en qué momento te toca. Gracias, Esther. En Santa Rosa de Lima nos quedaron 2 tareas, 2 acciones, porque lo que tratamos de hacer con los santos es que ellos nos enseñen un camino para acercarnos a Dios. Y Rosaura nos compartió la oración y la entrega al prójimo, que eran 2 actitudes que íbamos a practicar por 2 semanas para, pareciéndonos a Santa Rosa de Lima, nos acercáramos a Jesús. ¿Quién me quiere compartir cómo le fue? ¿Cuáles fueron sus experiencias? Ale, ¿nos quiere compartir? Buenas noches a todos. Gracias, Marco. Muy buenas noches. Yo no estuve en la reunión pasada, sin embargo, pues bueno, tuve la oportunidad de poder
ver en cuanto a esos, pues son virtudes de poder llevar a cabo. La verdad es de que desde ya hace un tiempo yo en lo personal trato cada día de poder ir revisando qué tanto podernos parecer a Jesús y principalmente pues en esas virtudes. Entonces, mi experiencia que yo puedo decir o comentar es que para mí se me hace un gran regalo el estar consciente cada día de querer lograr, pues aunque de verdad cae uno y no es fácil, para mí es un regalo el tenerlo ya presente, de querer, pues a través de las virtudes poder imitar a Jesús, ser sus discípulos en el servicio. No sé, Dios en lo personal, el tenerlo presente, pues nos hace más sensibles a estar más atentas a lo mejor no como quisiéramos ni como deba de ser, ¿verdad? Pero un poquito más atenta a las necesidades principalmente de los que nos rodean y que pues a lo mejor a veces no puede ser uno gran cosa, pero siempre una oración, siempre pedirle que nos dé paciencia, por ejemplo, en la familia, que es con los que más próximos tenemos y que a veces nos cuesta más trabajo. Entonces yo le agradezco mucho a Dios estar siempre presente, que Él me recuerde, ¿no? Al Espíritu Santo, que Él me recuerde que pues que por ahí no es, que podía yo haber mejorado y podía yo haber crecido en la virtud, y bueno, ese trabajo día a día, no sé si lo logro transmitir, no quiere decir que yo ya lo haga, pero ya para mí es gran ganancia tenerlo presente, que me lo recuerde. Yo le pido mucho a nuestra Madre Santísima que sea mi modelo y que yo esté atenta, y aunque me entristece porque a veces reflexiono que lo pude haber hecho mejor, termino agradeciéndole porque estoy trabajando en ello y ya no soy tan indiferente a vivir sin que pase un día, 2 días y ni siquiera me reviso, ¿no? Bueno, ese es mi compartir. Muchas gracias. Santa Rosa de Lima, la verdad es que es una santa que yo he admirado siempre muchísimo y de verdad, pues bueno, muchas distancias para parecerme a ella, ¿verdad? Pero es nuestro modelo también a seguir. Muchas gracias, Ale. Gracias. Solo voy a hacer un comentario. La oración es primero antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Qué fue lo que hizo Jesús antes de cualquier milagro? Oró. Ahora. Entonces, cuando usted dijo, no podemos hacer mucho aunque sea orar, más bien primero hay que empezar a orar por esa persona y seguro vamos a encontrar que el Espíritu Santo nos va a iluminar para darle lo que necesita de la manera que lo necesita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante todo es orar. Y es parte de esa confianza que vimos ahorita en el Evangelio que acabamos de leer. Sí, tienes razón, Marco, gracias. Lo voy a tener muy presente. Muchas gracias, Ale. Sí, es comprobadísimo. Cuando oramos con fe, cuando realmente nos entregamos a esa lógica de la abundancia, del amor de Dios que nos creó, que nos ha dado todo sin pedirnos nada, las cosas suceden. A lo mejor no va a pasar lo que nosotros queremos, porque Dios no es un cumplidor de caprichos, pero sí lo que más nos conviene y en el momento que más lo necesitamos. Muy bien, muchas gracias por compartir, Ale. Muchas gracias. Marco. Sí. A mí me gustaría compartir algo. Por supuesto, adelante. Hace un momento tú hablabas acerca de que nos dejamos llevar y
por el mundo, por las cosas materiales, y nos olvidamos de la fe. Yo quiero compartir esta experiencia y esta vivencia personal. Yo era una de esas personas. Yo me enfoqué totalmente al trabajo. Duré trabajando 30 y tantos años. Y te olvidas, Marco, te olvidas o desconoces por completo la palabra del Señor, pero me queda claro y Dios me ha enseñado que nunca es tarde, nunca es tarde. Yo estoy en el grupo de Biblia con Benito y la verdad para mí ha sido mi salvación. Ha sido mi salvación porque estoy conociendo, estoy aprendiendo, desconozco muchísimas cosas, es la verdad. Tenía mi Biblia como mucha gente de adorno, pero nunca la leía. Y yo la verdad quiero servir, quiero acercarme al Señor y ayudar de todo lo que me ha dado, porque me dio más, me dio cosas también muy dolorosas. Perdí a mi madre hace 2 años y eso ha sido lo más duro, pero nunca es tarde. Lo que quiero comentar, Marco, nunca es tarde. La gente que vivimos en las sombras podemos encontrar la luz mientras lo busquemos a Él y conozcamos de Él. Esa es mi aportación, porque lo he vivido en carne propia y es mi testimonio de que nunca es tarde y mientras lo conozcamos, yo estoy anonadada de todo lo que he aprendido con Benito. La verdad, mis respetos para Benito y por eso me acerqué. Estuve apoyando también a Lucy en las misas de los niños y a mí ha sido algo muy satisfactorio, me ha llenado mucho y nunca es tarde. Es lo único que puedo decir, que nunca es tarde. Dios nos da una oportunidad de nacer. Así como en el bautismo nacemos hacia la vida del Señor, también ya siendo adultos podemos nacer conociendo su palabra. Gracias. Muchas gracias por compartir tu testimonio, Esther. Sí, totalmente de acuerdo, nunca es tarde, ¿verdad? Por eso no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Exactamente, cada quien tiene un momento y un proceso diferente. Ojalá que en todos fuera lo más pronto posible, como dice San Agustín, tarde te amé. Pero lo que hay que hacer es buscarlo. Qué bueno que lo estás buscando, que lo estás encontrando. Muchas felicidades y es el camino que todos tratamos de seguir. Muchas gracias por el testimonio. ¿Sí? ¿Ya? ¿Quería decir algo, Felia? Adelante, Sí, sí. sobre la oración, simplemente ya que vimos a Santa Rosa de Lima. Entonces, yo siempre he tenido eso de pensar y de decir que la oración es el arma más poderosa que tenemos. Y muchas veces el orar es acercarnos a Dios, platicar con Él. En tiempos de nuestras abuelitas decían, vamos a orar y a decir oraciones tras oraciones ya preestablecidas, el Dios te salve, la Santa María, etcétera, etcétera. Pero no, para mí siempre ha sido el orar es platicar íntimamente con Dios, decirle tus cosas, hablarle a Él directamente, qué es lo que sientes, qué es lo que quieres. Esa es una oración y tan poderosa es la oración que, bueno, ahorita ya no quiero hacerla larga, pero tenía varios testimonios de cómo ha funcionado tanto la oración y cuando dicen, oren, y los niños, oren ustedes porque a ustedes los oye más Dios porque son almas inocentes. O sea, había varios testimonios, pero ya no quiero extenderme más para eso. Pero sí, nada más eso quería decir, que la oración es el arma más poderosa que tenemos. Gracias, Marco. Muchas gracias, Sofer. Gracias por compartir. Sí, la oración conlleva un momento tanto de hablar como de escuchar. Y la parte más importante se conforma en escuchar, porque allí es donde encontramos paz, consuelo y definimos si nuestro caminar es correcto o no, no por nosotros, sino porque lo escuchamos a Él. Entonces, por eso
por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, la Santa Madre Teresa de Calcuta decía que en el silencio es el inicio de cualquier oración, pero no es un silencio solamente de no hablar, sino es un silencio interior, de callar, como decía, como se decía, la loca de la imaginación, el silencio de los ruidos, el silencio de la vista, el silencio del corazón para escuchar al ser amado. Así es. Bueno, para Mili y Esther, el proceso que hacemos es, vemos a un santo, Juan de la Cruz en esta ocasión, vemos una oración inicial, como él oraba, un resumen breve de lo que fue su vida antes de su conversión, cómo fue su conversión, y al final 2 o 3 actitudes o vivencias que nos muevan a seguirlo y se ponen en práctica entre sesión y sesión y se comparten después. Ese es el proceso de crecimiento que tenemos con los santos. Y una oración final. Normalmente buscamos que sea también del santo que estamos tratando de aprender de él. Entonces, Esther, Mili, para que vean más o menos el esquema cómo es. Y está dividido entre todo el grupo de liturgia y normalmente uno de cada uno de los miembros toma la sesión y expone. ¿Ok? En este caso voy a exponer yo. Y aquí tenemos una imagen de San Juan de la Cruz. Él fue monje, dice aquí, carmelita, y está reconocido. Yofe me comentó que no le gustaba porque decía poeta místico del Renacimiento español, y en 1952 fue proclamado patrono de los poetas españoles. Escribió de tal forma que terminó siendo patrono de todos los poetas en España. Fue considerado así. Entonces, si queremos saber quién se acerca a él, primero que nada, todos los poetas, pero ahorita vamos a conocer un poquito más. Y vamos a orar como él oraba. Y él decía, concédeme, hablando con Jesús, el deseo de imitarte. Y fíjense que hemos estado hablando en estos últimos minutos. Concédeme, oh Cristo, un constante deseo de imitarte en todas mis acciones. Ilumina mi espíritu para que contemplando tu ejemplo, aprenda a vivir como tú has vivido. Ayúdame, Señor, a renunciar a todo lo que no es plenamente a honor y gloria de Dios. Y esto por amor tuyo, Jesús, que en la vida querías hacer en todo la voluntad del Padre. Oh Señor, haz que yo te sirva con amor puro y entero, sin esperar, en cambio, éxitos o felicidad. Que yo te sirva y te ame, oh Jesús, sin ningún otro propósito que tu honor y tu gloria. Amén. Nada más ni nada menos nos está diciendo lo que el Evangelio nos dijo y lo que acabamos de platicar a través de los testimonios que nos compartieron. Fíjense qué maravilloso es Dios que nos pone diosidencias para que lo entendamos. Y como yo creo que muchas de ustedes, como yo también lo tuve, les causa un poco de ruido eso del misticismo, les voy a compartir, déjenme para que se vea completa, ¿qué es un místico en la Iglesia Católica? Y dice, en la Biblia, viene del griego que es miyen, encerrar, y místicos, cerrado, arcano o misterioso. Pero ¿qué es lo que significa? Son personas que han tenido una experiencia
de relación con Dios en un grado máximo de unión, estando aquí en la tierra con lo sagrado. Y si nos ponemos a ver, muchísimos santos lo han tenido. Muchísimos doctores de la iglesia lo han tenido. Y eso es lo que les ha permitido entregarnos todo lo que nos han dado y nos han permitido conocer una forma de relacionarnos con Dios. Y esto es lo que queremos llegar nosotros a tener. Si nosotros tuviéramos una relación tan fuerte y personal con Dios, que pudiéramos experimentar lo que Él quiere, lo que Él espera, lo que es bueno para nosotros, todo lo que pidiéramos sería concedido, porque está conforme a su plan divino de nuestra salvación y para nuestro bien. No es fácil. Ser un místico no es fácil. También se le dice que son contemplativos a los místicos porque contemplan el misterio. Y si quisiéramos resumir qué es un místico, es cuando el alma humana se une a lo divino, y todos diríamos, pues eso es lo que vamos a hacer cuando nos muramos, cuando pasemos a la promesa de la vida eterna, a lo que conocemos como cielo, a lo que conocemos como la Israel celestial. Pero en este plano terrenal. No hay duda que eso es un fruto de Dios, porque eso solamente lo regala a Él a personas muy, muy especiales. Hay una santa especialmente manejada en el misticismo que es Hildegarda se llama, de Bingen. Pero así como ella, hay muchísimos. Y de los santos que hemos visto, por ejemplo, Santa Teresita, también es mística. Y eso no implica que tengan necesariamente visiones o que tengan estigmas o que tengan un sentimiento particular. No necesariamente. Pero sí significa que llegan a una intimidad tal con Jesús que logran realmente oírlo y compartir con Él. Y escuchar de Él qué tienen que hacer. Entonces no hay que tenerle miedo. Sí hay muchas cosas en la nueva era que le llaman místicas. Y eso hay que tener mucho cuidado, como también hay ángeles que no están nombrados como los arcángeles, ni en la Biblia. Todo eso hay que rechazarlo, eso no es de nuestra fe y conlleva otro tipo de espíritus que no son los espíritus buenos. Pero místico en la iglesia significa esa interiorización con Dios. Él nació en 1542 en una ciudad que se llama Fontiveros, en Ávila. Fue el segundo de 3 hermanos. Y ahí ya podemos ver a Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Sus padres se llamaban Gonzalo Yepes y Catalina Álvarez. En la zona donde vivían era una zona pobre y una de las actividades donde la gente se ganaba la vida era hacer tejidos. Y ellos dos eran tejedores y por consiguiente él aprendió el oficio. Estando todavía muy chico, se muere su papá y su mamá, se muda con los 3 hermanos a una ciudad cercana que era Arévalo. Después fallecen sus 2 hermanos y se trasladan a Medina del Campo, otra ciudad, otro poblado que estaba cerca.
Pero en esta situación, todos ellos viven una condición de miseria. En España había mucho problema en ese momento económico y siendo tejedores, en otros lugares no era fácil encontrar el sustento. Entonces, toda su vida estuvo llena de necesidades y en ocasiones básicas: casa, comida y sustento. Finalmente, él se acercó a un convento y empezó a servir en el altar como ayudante, como lo que hoy conocemos como monaguillos, ¿verdad? Y al terminar la misa pedía limosna para sostener a su familia. Pero fue su primer contacto con un acercamiento a Dios. Sus papás, sin duda, eran fuertemente religiosos y le inculcaron desde pequeño eso. Finalmente, a los 21 años, él se pudo incorporar y en ese momento era más por necesidad que por un convencimiento real, a un convento de los carmelitas de Medina, en donde tenían una forma, su orden estaba plasmada de ser contemplativos y eremíticos. Eso significa que eran ermitaños, aislados. Sin embargo, eso iba muy bien con su forma de vida, porque al estar aislados con él, con su mamá, todas las pérdidas que tenían y todas las necesidades, no era difícil para él entrar en contemplación y estar aislado de los demás. Esto le ayudó, juntamente que entró a una escuela de jesuitas, a empezar a conocer las cosas. Y todo hombre tiene una necesidad interior de conocer, y eso le permitió empezar el camino. Obviamente en el seminario empezó a conocer más. Como seminarista ya lo mandaron a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, a estudiar artes. De ahí que su legado sea muy artístico en poemas hermosos, en escritos preciosos, místicos. A veces no son muy fáciles de entender, pero son muy profundos de relación con Dios. Hay que sentarse y realmente meditarlos para entender. Y también hizo muchas psicografías, muchos dibujos de esas visiones que él tuvo por su relación con Dios. Después vamos a comentar de los milagros y algo que caracterizó su vida. Pero en 1567, y ahí es el por qué a San Juan de la Cruz se le conoce poco en realidad, conoce a Santa Teresa de Jesús, que a ella ya la vimos. Y ella fue la fundadora de las Carmelitas Descalzas, que todos yendo a la parroquia del Monte Carmelos deberíamos ser carmelitanos. Deberíamos tener como patrona a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Bueno, pues él la conoce y a pesar de una diferencia grande de edades, porque se llevaban 30 años, él era más chico, él la sentía como su hermana y ella lo sentía como padre por esa profundidad espiritual. Tanto pudieron trabajar juntos que él se salió de la parte de los jesuitas y se convirtió en el primer carmelita descalzo. Si recordamos cuando vimos precisamente a Santa Teresa, ella creó la orden de las carmelitas descalzas. Y nada más ni nada menos, Juan de la Cruz fue el que creó la orden de hombres de los carmelitas descalzos. Cabe decir, sobre todo para Milly y Esther, que en el momento en que se crearon las órdenes, nadie aceptaba la forma de trabajar de los carmelitas, porque era muy contemplativo,
eran muy aislados, eran en extrema pobreza y con ayunos y penitencias fuertísimas. Tanto que después se han obtenido beneficios por parte de algunos papas para exentar o minimizar las reglas de la orden porque no son humanas, son tan fuertes que causan daño. Solo una persona como Santa Teresa o como San Juan de la Cruz, con otra espiritualidad y otra ascética, podían soportarlas. Finalmente, él muere en Úbeda en 1591 con solamente 49 años de edad. Lo hace beato San Clemente X en 1675. Fíjense, casi 75, bueno, casi 100 años después de su muerte, pero fue canonizado casi 200 años después. Y Benedicto XIII lo hace doctor de la Iglesia casi 400 años después. San Juan de la Cruz, el místico de los místicos, se le conoce como el místico de los místicos. Él era muy radical, como lo fue Santa Teresa, y eso hizo que la orden tuviera muchos problemas y tuviera muchas contradicciones con la iglesia como estaba hecha en su momento, al grado de que fue encarcelado por eso. Pero no hay duda de que él ha influenciado a generaciones enteras de fieles en conversiones muy fuertes, que inclusive con quien nos va a ilustrar Esther, Juan Pablo II, tiene 2 libros, 2 tratados en donde ha hablado de San Juan de la Cruz por su importancia. El primer milagro que quisiera platicar, que fue el primero con el que él comenzó y era en vida, fue que un día se acercó y en plena oración tuvo una visión de Jesús, pidiéndole él humildad, sacrificio, penas, dolores en este mundo para que solo le importara estar con Dios. Se apareció en su visión Jesús. ¿Y qué creen? Se lo concedió hasta el día de su muerte. Por eso San Juan de la Cruz no es tan conocido, porque su conocimiento fue hasta tiempo después de su muerte, que se abrieron realmente los cielos al entendimiento, porque Jesús le concedió que hasta su muerte él fuera ninguneado. Fíjense qué fuerte pedir eso, ¿eh? Y por eso se dice y se representa abrazando la cruz. Y por eso finalmente cuando en los Carmelitas Descansos pidió este milagro, se le concedió y por eso se le llamó San Juan de la Cruz. Innumerables conversiones, exorcismos y sanaciones son las que él practicó. Algunos datos interesantes es que él comenzó en la Compañía de Jesús como jesuita. Con ellos hizo estudios universitarios. De la pobreza absoluta que tenía, llegó a hacer estudios universitarios. Él junto con Santa Teresa del Niño Jesús revolucionaron el enfoque religioso. No hay duda que los carmelitas hicieron cambiar la religiosidad en su tiempo, pero tuvo un precio muy, muy fuerte, y sobre todo para ellos. Sufrieron desprecios, sufrieron
problemas fuertes. Él, cuando abandonó a los jesuitas y se cambió para entrar a la Orden de Carmelitas Descalzos y empezar a constituirla, fue encarcelado en condiciones infrahumanas y que obviamente por su precaria situación física le acarrearon enfermedades. Fue parte del boleto que le tocó pagar, pero es reconocido, empezando en la cárcel, por sus grandes poemas, por sus grandes poesías significativas que han logrado esas conversiones y esa forma de ver la vida de manera diferente. Muchas de sus obras, como Noche Obscura del Alma, Llama del Amor Viva, e inclusive Santa Teresa tomó muchas partes de su poesía, aunque él fue el autor, y lo tomaron como parte de la orden carmelita. Muero porque no muero. Se han oído, ¿verdad? La mayor parte de sus publicaciones fueron impresas cuando él ya estaba muerto, porque se reconoció su impacto muy tarde en la comunidad. Fue otro de los milagros impactantes, a pesar de estar desconocido, a pesar de estar encarcelado, a pesar de ser ninguneado, al momento del morir, hagan de cuenta que se abrieron los cielos al entendimiento de la iglesia y acudieron multitudes a sus sepelios. Y empezaron a surgir milagro tras milagro tras milagro. Así como dijimos de Santa Teresa de Jesús, tan milagrosa es ella, que tiene prácticamente lo que quieran pedirle, ella puede interceder si es para nuestro bien. Igual se le conceden innumerables milagros a San Juan de la Cruz. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para ser místicos? Porque es lo que tenemos que anhelar. ¿Quién no quiere tener una relación personal completa e íntima con Dios y poderlo escuchar y entender qué quiere de nosotros? Yo sí. Y creo que todas también es lo que deseamos. Es muy sencillo y muy difícil. La sencillez implica en que solo se necesita tener fe en Dios. ¿Se acuerdan de lo que vimos de la confianza, de lo que platicamos de la confianza en el Evangelio? Confiarle nuestra existencia, sabiendo que nosotros no sabemos nada sobre Él. Como nos decía Esther, jamás vamos a acabar de aprender de Dios. Es imposible que abarquemos el misterio. Que nunca se entiende del todo y que aún no se lo ve con absoluta claridad. Y nunca vamos a acabar. Mientras más sabemos, nos damos cuenta que menos sabemos. Y no solo es saber, sino hay que adoptarlo como forma de vida. Por eso, sabiéndolo radicalmente dentro de uno. Entonces, Él nos invita, y yo por eso me parece importante este santo. Primero, tener fe sin ver o sentir. ¿Cuántas veces queremos ir a una hora santa o en una homilía o en un retiro o en un proceso de evangelización donde queremos sentirlo, que nuestro cuerpo vibre, que nuestro cuerpo se sensorialmente se sienta? Pues para entrar en relación directa con Él, tenemos que hacer a un lado eso. No tenemos que buscarlo nosotros. Si Dios quiere que lo sintamos, lo vamos a sentir. Pero no digamos que un retiro o una hora santa o una hora de oración fue buena o mala porque sentimos o no. Eso no es importante. Sino que hay que tener fe de que Él nos amó primero, que nos quiere sobre todas las cosas y que no nos pide nada más que
nos acerquemos a Él y se lo pidamos. Segundo, confiar todo lo que tenemos y todo lo que somos. Y ahí les va un tip. Hay que agradecerle antes de recibir lo que pedimos. Si logramos agradecer de pleno corazón, después de un proceso de oración, después de ese silencio donde lo escuchamos, después de esas reglas a lo mejor de discernimiento, y sentimos que es el camino que Dios nos pone, dale gracias. Él te lo va a dar. ¿Cuándo? En el tiempo perfecto. Confía. Por eso, agradece antes de recibir. Y yo les propongo estas dos actitudes: fe sin ver o sentir, y confiar y agradecer antes de recibir, para que la siguiente sesión podamos todos compartir y ver cómo nos va. Vamos a ver qué tanto podemos acercarnos a Jesús utilizando esta mecánica que San Juan de la Cruz nos propone. ¿Alguien quisiera comentar o agregar algo? ¿Algún comentario? Yo, Marco, Vale, sí. quiero preguntarle un poquito más en la 2 que dice confiar y agradecer antes de recibir. Sí. Bueno, una cosa es yo agradezco como lo que yo voy a pedir. Y otra cosa es una actitud, bueno, es pregunta. Sí. Yo a veces, a ver si sé explicarme. Una cosa es decir, yo deseo tal cosa, entonces lo agradezco, se me conceda o no se me conceda. Eso no cambia a lo mejor los anhelos de mi corazón, ¿no? Y otra cosa es vivir completa, y otra cosa es vivir en completa gratitud, pase lo que pase, sin que yo tenga que pedir nada ni esté yo pidiendo nada. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok. ¿Sí me expliqué? Sí, perfectamente. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y en oración confiamos nuestras penas, nuestras inquietudes, nuestras debilidades, nuestra escasez que mostramos o que reconocemos en nuestra vida, si nos abrimos en oración a conocer, a entender, a manejar esa escasez, se convierte precisamente en lo que usted dice, porque empezamos a vivir la abundancia del amor de Dios y nos empezamos a dar cuenta, como nos comentaba Esther, de todo lo que nos ha dado. Y todos por problema más serio que pudiera parecer, que querramos nosotros resolverlo de determinada manera. Y voy a poner el ejemplo fuerte, pero así es, de un enfermo, que queremos pedir porque se sane. Bueno, a lo mejor los planes que tiene Dios para él son diferentes, pero si entramos en oración, escuchamos a Dios, interiorizamos con él, vamos a pedir que se haga su voluntad y que no se haga la nuestra. Y entonces agradecemos por la voluntad de Dios que se haga presente, porque confiamos que es la mejor. Porque efectivamente Dios no es un Dios aspirina, que hoy queremos X y nos da X y mañana queremos Y y nos da Y. No es así Dios, porque eso además de todo nos hace egoístas. Ya veíamos en la lógica de la escasez. Entonces, es un proceso de entrar con Él en oración y reconocerlos a nosotros necesitados, ya Él como dador de todo, y poner su voluntad primero.
No sé si quedó claro. ¿Ale? Sí, sí, ¿Sí? Marco, muchas gracias. Y me quedó claro, le agradezco. Sin embargo, al escuchar su ejemplo, de verdad, créame que le agradezco a Dios ante todo y a usted a través como instrumento. El ejemplo que puso, de verdad han pasado 6 meses y parece que fue ayer la pérdida de mi hermana. Entonces, créame que cuando vivimos esos días, de verdad, el estar cerca de Dios nos hizo vivir eso inmerecidamente, porque realmente ni siquiera sabíamos lo que iba a pasar, pero crecimos, y digo crecimos por las personas que nos fueron acompañando o que vivimos juntos ese proceso, porque no fuimos los únicos. Y yo sé que si yo o mi familia lo vivió a través de todas las personas que nos rodearon, pues seguramente así será con todos los que vivieron estos o están viviendo todavía esos momentos tan difíciles y que de verdad se resumen en esas palabras que usted dijo. No tanto por esperar que se sane, sino crecer en esa confianza de que se haga la voluntad, que aunque nuestro muy interior desea uno, pues que se sane, ¿no? El enfermo. Finalmente, Dios nos da ese gran regalo de estar con Él, de ir creciendo en eso precisamente, en tener la fuerza para aceptar su voluntad, que muchas veces no es lo que a lo mejor quisiéramos humanamente, pero el crecimiento espiritual realmente se sobrepone a todo ello. Gracias porque ese ejemplo que ahorita usted tomó fue nuestra vivencia y realmente viene siendo ahorita un bálsamo, porque le digo, aunque han pasado los meses, pues a veces en la pérdida pasan los días y dice uno, verdaderamente es cierto, y dices, pareciera que el que ya pasara el tiempo ya fuera menos, y a veces no es así. Yo digo, nos va cayendo más el 20, entonces con mayor razón seguir con Jesús y unido a Él, ¿no? Gracias, Marco, de verdad que gracias por la respuesta que me ha dado. Para gloria de Dios, gracias por su testimonio, Ale. Pues bueno, si no hay más comentarios, vamos a pasar a la oración final para ir cerrando la sesión. Hemos estado aquí reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora orémosle a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, tu emblema fue siempre padecer y ser despreciado. Oh, si pudiese yo al menos resignarme en mis tribulaciones, ya que no soy tan generoso como tú en el padecer y ser despreciado. A ti, que en tantos sufrimientos fuiste siempre paciente, resignado y gozoso. A ti me encomiendo para que me enseñes a resignarme en mis muchas penas. Tampoco me faltan fuertes pesares y pesadas cruces, y muy a menudo cansado y desalentado me quedo, me abato y me caigo. Ten compasión de mí y ayúdame a llevar con resignación y gozo mis cruces, con la mirada siempre vuelta al cielo. Te tomo por protector mío, por mi maestro y mi guía, aquí en la tierra para ser tu compañero en la patria del paraíso. Amén. Y despidámonos de nuestra madre, diciendo, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas, fue un verdadero placer compartir con ustedes esta noche. Creo que todos aprendimos, creo que todos escuchamos al Señor a través de unos hermosos testimonios que compartieron el día de hoy.
a través de su palabra y a través de este maravilloso fruto de San Juan de la Cruz. Dios les bendiga, cuídense mucho, sigamos orando los unos por los otros. Pidamos oración también para todos los que no han podido acercarse y para que Dios sea reconocido cada vez más y nos ayude a entenderlo más en nuestra vida. Mucho gusto, Dios les bendiga, que estén ustedes muy Gracias. bien.